Buenos días. ¿Me escuchan todos? Sí, Ok. Bueno, vamos a empezar. Como siempre, voy a quitar mi video para que sea más eficiente mi comunicación con ustedes, ¿sí? Entonces, muy bien. Vamos a empezar. Estoy compartiendo una pantalla que fue en donde nos quedamos la última clase, ¿sí? Y antes de eso, este ejercicio que ustedes están viendo en la pantalla, se originó por la observación de uno de sus compañeros, ya que había hecho este ejercicio que ahorita les voy a compartir, que era y que estábamos trabajando a partir de la ecuación de alfa, de las expresiones de alfa, para el caso de calcio EDTA, para las ecuaciones de calcio EDTA, y habíamos visto que nos salía una curva como la que estoy mostrando ahí, en donde la constante de complejación, que aquí no debería ser beta 2, porque ya estábamos con calcio EDTA, recuerden que el archivo original era con beta 2 y que era el ejercicio con mercurio y etilendiamina. Después les dije, bueno, pues mi intención es de que este mismo archivo pues pudiera utilizarse para diferentes casos, diferentes ejercicios, y entonces ya dije, bueno, pues vamos a ver calcio de TA por la dureza del agua, y entonces me fui y trabajamos con este sistema. Obviamente ustedes recuerden que lo hice así nada más copiando la página, y entonces hay unas cosas que por ahí tendríamos que estar modificando, como algunos títulos, algunos pequeños detalles, y ya había acabado muy contento yo eso, y cuando uno de ustedes me pregunta, oiga, y cuando lo hacemos en función de zonas de predominio de especies, ¿cómo va a salir? Y entonces le digo, sí es cierto. Normalmente yo siempre enseño con zonas de predominio de especies, y entonces les dije, bueno, pues vamos a hacer un ejercicio relacionado a lo que estamos haciendo, pero con zonas de predominio de especies. Y entonces me di a la tarea de hacer un copy de la hoja y modificar pues los valores y que fueran correspondientes a cobre. Entonces en ese momento pues nos dimos a la tarea de ver cómo iba a proceder cuando tuviésemos un estudio a partir de zonas de predominio de especies. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es ponerles nuevamente algunas cosas que se hicieron antes de llegar a este archivo de Excel. Y entonces, ahorita ustedes seguramente están viendo digamos, la página, bueno, ¿cómo se llama? El archivo de Word, y buscamos los valores de las constantes para tener el caso de cobre 2 más EDTA, cuando se forma el complejo con cobre 2 más EDTA, y de las tablas del Rimbaud sacamos que la constante de formación era 18,8, que las constantes de las vetas de protonación del EDTA son 4, y sacamos que a partir de los valores de pK, los valores de beta que están a la izquierda, los dedujimos. Nos fijamos que el cobre forma solamente un complejo con OH, y entonces esa beta 1 de cobre con OH es de 6, y sí. Buenos días, disculpe, ¿va a grabar la clase?
Este es un repaso, entonces eso ya se los había Ok, dado. de acuerdo, gracias. Entonces la voy a grabar a partir de cuando lleguemos exactamente a donde nos hayamos quedado en el archivo de Excel, ¿sale? Muchas gracias. Qué bueno que siempre estén al pendiente de eso, ¿sale? Muy bien. Entonces, en este caso, habíamos visto que su log de beta 1 del complejo con cobre OH era de 6 y eso lo pasábamos como si fuera un pKa y la ecuación que utilizábamos era para ese complejo, la que yo estoy marcando aquí, abajo, y que es log de beta 1 es igual a pKc1, que sería 14 menos pK, y habíamos deducido que era 8 finalmente. Y también habíamos visto que el complejo, y precisamente también me aseguré de escoger una especie que el complejo formado tanto se protonara como formara un complejo con OH. Entonces, en esa situación, pues, tenemos que el complejo se protona y que su log de beta 1 está en 3, y como directamente es una protonación, es decir, involucra transferencia de H más, pues su pK de A3, pero en el caso de que forma también un complejo mixto con OH, su log de beta 1 del complejo con OH, ML, en este caso cobre EDTA OH, es de 2.5, y finalmente hacemos lo mismo para calcular un pK, y que sería 11.5. Muy bien. Todos esos datos los sacamos en su momento del libro de Rimbaud. Y posteriormente, traté yo de expresar y ver cómo iba a deducirse a partir de zonas de predominio de especies. Entonces, en zonas de predominio de especies, pues, pusimos, o al menos yo aquí les mostré, que dependiendo de los valores que nosotros tenemos en esa tabla que está en la parte de arriba, íbamos a tener, por ejemplo, para el caso del cobre, de 8 para abajo, el cobre 2 más va a estar libre, es decir, sin formar complejos, y de 8 para arriba, a pH de 8 para arriba, pues iba a formar el complejo, el único que forma, con OH. Y entonces nosotros tenemos que en esta parte, por ejemplo, en toda esta parte, abajo de pH, la especie que predomina es cobre 2 más, y arriba el complejo. Lo mismo hicimos en una escala de, creo que no ven todo, ahí está, en una escala de pH, pero ahora para el EDTA, que en este caso lo estoy representando con L, y habíamos visto que de acuerdo a sus valores de pK, que serían 1034, estamos enfocándonos en la escala que está en azul, que es del ligante, y entonces tenemos los valores de 1034, 624, que está por aquí, el otro pK, el otro que es 2.75, que aproximadamente estará por aquí, y el otro que es de 2.07, y entonces tenemos que las zonas de predominio de las especies, ¿sí? Serían 10.34 a 14, la especie que predomina es L, entre 6.24, que es en esta zona, que es en esta, bueno, que es en la zona que tengo por aquí, de 6.34 a 10. De 6.24 a 10.34, que es en esta parte, es HL, se protona una vez, se protona dos veces entre 2.75 y 6.24, que es esta zona que está aquí, en esa parte, y a partir de 2.07 hasta 2.75, la especie predominante es 3 veces protonada, y finalmente H4L desde 0 a 2.07.
Entonces aquí están las zonas y de hecho aquí están divididas todas en líneas negras, pero previamente estaban en líneas punteadas azules. Y de hecho estas líneas que están en negro, pues si recuerdan, pues yo las estuve moviendo para que coincidieran con estas líneas gruesas que tenemos ahí. Muy bien, entonces, finalmente para el complejo formado, teníamos que se protona y se hidroxila, y en una zona intermedia de pH, que sería esta zona que va entre 3 y 11.5, que son los valores que aquí estoy mostrando, 3 y 11.5, pues el complejo no está ni protonado, ni tampoco hidroxilado, y sí ocurre a pH de 11.5, que se hidroxila y tengo la especie predominante, que sería QOHL, y abajo de 3, que sería QHL. Muy bien, pues entonces tenemos, por lo tanto, que abajo de pH de 3, la especie predominante es el complejo protonado, y arriba de 11.7 el complejo mixto con 1H. Muy bien. Entonces todo esto que estaba aquí, lo vimos esa clase, la última clase completa que tuvimos, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a proceder al estudio, y ese estudio habíamos visto que de acuerdo a las diferentes especies que tenemos predominantes, eran la zona número 1 de 0 a 2.07, la 2 de 2.07 a 2.75, la 3 de 2.75 a 3, de 3 a 6.24 es la 4, la 5 sería de 6.24 a 8, que es cuando se empieza a complejar el cobre, de las 6 sería de 8 a 10.34, la 7 sería de 10.34 a 11.5, y finalmente la zona número 8, que es de 11.5 hasta 14. Entonces el estudio se divide en 8 zonas. Muy bien. Eso fue lo que vimos en nuestro archivo de Word. Y siguiendo cronológicamente con lo que nos habíamos quedado y hasta donde nos habíamos quedado la clase pasada, pues teníamos que, habíamos empezado este archivo, bueno, en esta parte de la hoja de cálculo, teníamos que bueno, quién sabe dónde quedó. Muy bien. Y entonces habíamos visto y les había dicho que íbamos a hacerlo en zonas de predominio de 2 maneras diferentes. Y les había comentado que la primera, y que es la que normalmente yo asumo cuando empiezo a enseñarles los diferentes temas, es a partir de zonas de predominio, pero de una manera razonada, sin entrar en tantas cuentas. Y les había dicho, como es un sistema relativamente complejo, es decir, ya tenemos muchos equilibrios en juego, yo les había dicho, vamos a hacer el estudio como si solamente dependiera de una sola partícula. Y eso se presta porque en la expresión de la constante condicional, que es en esta parte, tenemos que lo que yo tengo subrayado ahí, marcado con mi cursor. Habíamos visto que la constante condicional es igual a la constante condicional de formación del complejo de cobre DTA, y tenía tres términos adicionales, que estos términos adicionales se refieren a los logaritmos de alfas del complejo, del cobre y del ligante.
Entonces, como es una suma, nosotros podemos, digamos, hacer el estudio de manera parcial. Y les dije que lo primero que íbamos a hacer era considerar esta expresión en donde a la constante nada más la estudiábamos considerando que el cobre era la única especie que tenía equilibrios secundarios. Si era así, pues ya me daba la tarea de conocer cuál es el alfa de... Este está mal. Esta no es alfa de cobre L, sino alfa de cobre solita. Sí, el alfa de cobre sería igual a 1 más beta 1 de el complejo de cobre con OH multiplicado por la concentración de OH, puesto que solamente forma un complejo. Y ya en función de H más, lo poníamos que sustituyendo OH por su igualdad entre KW entre H más, pues me quedaba de esa manera. Y les decía que tenía este término de alfa contenía obviamente dos términos, el 1 y la otra parte que corresponde al complejo ya formado con OH. Y entonces les decía, bueno, pues hay una zona en donde el 1 es más grande que todo este otro término que sería beta por KW entre H más. ¿Sí? Y en esa zona, pues el término que predomina es 1, y en una zona alta de valores altos de pH, la especie que predomina es el complejo, y el término que representa el complejo es beta 1 por KW entre H más. Bueno, pues entonces empezamos de esa manera, y de hecho, lo que hice fue trazar todas estas líneas a manita. Es decir, estas no son ecuaciones, simplemente yo tracé líneas y líneas y líneas. Y entonces, recuerden que al principio pues no estaba digamos, no tenía tanta información ni había puesto esta línea que estoy marcando, que es esta línea verde. Voy a ser un poquito más grande para que se lo detecten ustedes. Y habíamos visto que de una manera simplificada, yo les decía, bueno, resulta que nosotros tenemos a pH de 8, de acuerdo al estudio que hicimos en Word, y les había dicho que a pH de menores de 8, el cobre, y voy a mover esa línea nada más para que ustedes la localicen, esa línea está representando al logaritmo de 1, que sería 0. Es decir, nosotros tendríamos que la constante de formación condicional, si solamente dependiera de la complejación de cobre, debería de ser, le debería de restar el logaritmo de 1, entonces logaritmo de 1 es 0, y por lo tanto la constante de condicional que estoy yo ahí moviendo, que estoy moviendo aquí, pues no se vería afectada porque todavía no está complejado el cobre, ¿sale? Y entonces lo voy a poner en su lugar ahorita, ya que vieron de qué línea estoy hablando, y entonces quedaría ahí. Y ya después les dije, bueno, pues eso ocurre para el cobre. Para la constante de formación condicional, cuando el cobre no está complejado. Pero ya después que se compleja, nosotros vemos que hay una dependencia, ¿sí? Con el pH de esa constante. Y eso, pues obviamente lo detectamos por esta expresión que en algún momento hice la deducción de esa dependencia. Me parece que esto fue, sí, hice la deducción de esa dependencia con esta expresión. Recuerden, todo lo que está enmarcado en verde, pues en este caso vamos a saber que todo eso corresponde al cobre. Recuerden el código de colores. El verde se refiere al cobre, el azul al
ligante, que es EDTA, y todo lo que está en verde se refiere perdón, y lo que está así como en rosita se refiere al complejo. Yo tengo y muevo esta línea para que ustedes no se me pierdan. Ahí está. Esa línea, por esta ecuación que tengo a la derecha, que es la última, esta, vemos que tiene una dependencia con el pH y su pendiente es de -1. Y entonces esta línea que yo puse aquí no es ninguna ecuación, solamente la saqué yo así digamos, a ojo de bancubero, y tendría una dependencia con una pendiente de -1 que en su momento marqué ahí con una pendiente de -1. Ahí está. ¿Se ven? Aquí está la pendiente de -1, ahí la pongo. Y en el otro caso, la pendiente debería de ser una línea con pendiente de 0, que lo estoy moviendo aquí, y que ya les expliqué anteriormente, por qué es 0, y ese 0 viene por el logaritmo de 1. Muy bien. Eso lo hice para el cobre. Después dije, bueno, si eso es para el cobre, ahora voy a trabajar, y de hecho lo voy a poner aquí, voy a trabajar para la dependencia exclusiva de constante de formación con respecto al ligante. Entonces, si solamente dependiera del ligante, ¿sí? Exclusivamente, y entonces dije, muy bien, vamos a tomar los valores de pK que tiene ese ligante, y habíamos visto que eran 10.34, que en este caso ahí está mi línea, la estoy moviendo, en donde voy a tener una zona de estudio exclusivamente para el ligante. La otra aproximadamente es de 6.24, que la estoy moviendo ahí, y que yo la coloco ahí, aproximadamente es ahí. El otro valor es 2.75, estoy moviendo esa línea y lo voy a poner aproximadamente en 2.75, que es ahí donde lo estoy ubicando. Y por último, aquí tengo dos líneas, voy a borrar una. Y la otra era de 2.07, que es el otro valor de pK. Si ustedes observan, está en 2.07 aproximadamente. Y ahí está mi línea. Entonces, de la misma manera que lo hice para el cobre, que era considerar que hay una zona en donde no está protonado el ligante, y como yo estoy suponiendo que solamente depende del ligante, pues la constante, habrá una zona en donde no tendrá dependencia con el pH. Voy a mover esto un poquito para que sea más claro para ustedes. Ahí está. Entonces, esa línea que yo estoy moviendo ahí, véanla, esa línea que yo muevo ahí, pues es la línea cuya dependencia con el pH es de 0, y es de 0 porque el ligante no está protonado. Entonces, esa línea a partir de 10.34 debe de tener una pendiente de 0. Y recuerden que yo hice mucho hincapié que esa dependencia era directamente proporcional al número de partículas intercambiadas. Aquí, como el EDTA no se está protonando, pues tengo una pendiente de 0. Y había visto que de 1034 a 624, el EDTA, la especie predominante del EDTA es HL, y entonces el EDTA de alguna manera se está protonando de L a HL, está intercambiando un protón. Como intercambia un protón, la pendiente debería de ser proporcional a 1. Y así sucesivamente cuando tengo H2L, y esto va a ocurrir entre 2.75 y 6.34, esta especie es la predominante y está adquiriendo 2 protones desde L hasta H2L,
Y en el caso de la otra zona de 2.07 hasta 2.75, la especie predominante es H3L, ¿sí? Que estoy marcando ahí. Y entonces hay un intercambio de L hasta H3L de 3 protones, por eso su pendiente es de 3 que estoy marcando ahí en la parte de abajo. Y finalmente tengo que a pHs muy bajos, la especie predominante es H4L, y de L hasta acá está intercambiando 4 protones, y por eso la última parte, esta partecita que está hasta abajo, tiene una pendiente de más 4. Entonces, ustedes vean que lo único que estoy haciendo es partir de una zona en donde no hay equilibrios secundarios de la especie con la que estoy, ¿no? Y posteriormente veo qué ocurre en la zona contigua, que en este caso sería de 10.34 a 6.24, y aquí tendría pues una pendiente de 1. Muy bien, y ya después de 2, de 3 y así, hasta terminar. Finalmente, tenemos que yo les dije, bueno, ya lo hicimos con el cobre, con el EDTA posteriormente, y ahora lo vamos a hacer con el complejo. Y entonces, nosotros nos percatamos que el complejo, que es la línea que voy a mover en este momento, hay una zona en donde no tiene ningún equilibrio secundario. Y entonces no tiene ningún equilibrio secundario, entonces su alfa vale 1 y su logaritmo de alfa vale 0. Y entonces a 18.8 le tengo que restar 0 y por eso me queda en 18.8. ¿Sí? Esa es la zona que le estoy moviendo ahí y pues ese sería el valor de la constante. Esa sería la pendiente. La pendiente en este caso, como la especie predominante es QL, su pendiente es de 0. Pero habíamos visto que a pHs muy bajos, el complejo se puede protonar, la especie predominante va a ser QHL abajo de 3, y habíamos visto que de QL a QHL hay un intercambio de un protón y por lo tanto la pendiente va a ser de 1. Sin embargo, aquí la pendiente tiene el signo menos porque nosotros estamos considerando que esa constante debe de ser más grande. Y hacerse más grande quiere decir que va a tener un valor mayor a 18.8 en cualquiera de estos valores de pH de 3 para abajo. Y entonces aquí la constante es mayor a 18.8. ¿Y por qué debe de ser mayor a 18.8? Pues porque estamos considerando el principio de Le Chatelier. Y ese principio de Le Chatelier, por ejemplo, me dice, me voy a ir al equilibrio un momento, me dice que si la especie que yo estoy ahí subrayando, que es el producto, tiene un equilibrio secundario, lo que va a hacer es que va a disminuir la concentración de QEDTA para dar QHEDTA, y eso haría que disminuyera esta concentración del complejo formado. Si disminuye la concentración del producto, por lo tanto hace que el equilibrio se desplace a la derecha, y eso hace que si solamente dependiera del complejo, constante debería ser mayor. Y de ahí me saqué de la manga, si ustedes consideran esa parte, por qué la constante debe ser más grande en ese valor de pH de 0 a 3, pero también ocurre que es mayor de pH de 11.5 en adelante, porque ahí el complejo formado no se está protonando, pero se está hidroxilando, sin embargo tiene el mismo efecto, es disminuir la concentración del producto, y eso hace que la constante también sea más grande. Y entonces la representación de una constante más grande, pues es la línea que yo estoy poniendo ahí, que sería de 18.8 para arriba. Y entonces en este caso, la pendiente va a ser otra vez proporcional a 1,
ahora su signo es positivo. ¿Por qué? Pues porque la única opción que existe para que la constante se haga más grande conforme el pH es que vaya para arriba y esta pendiente, como yo la conozco y ustedes saben, pues debe de tener un signo positivo. En ambos, ¿sí? En ambas partes tenemos que arriba de pH de 11.5 acepta 1H y por eso la pendiente, su valor absoluto es de 1. Y a pHs bajos acepta un protón y por eso allí tenemos el 1. El signo, bueno, ya esto lo va a dar el hecho de que la constante tiene que ser mayor. ¿Ok? Muy bien, ya tenemos el estudio repasado, lo que habíamos visto la clase anterior y ya con mucha, pero con mucha prisa. Recuerden que ya me habían dicho, profesor, ya es hora. Y les dije, denme 2 minutitos y voy a trazar cómo debería de ser la constante. Entonces empecé a trazar estas líneas en negro, estas que estoy aquí moviendo. Las empecé a trazar, pero la empecé a trazar pero muy rápido. Y pues obviamente ya me fijé y tengo errores. Muy bien. Entonces, los errores es relativamente fácil. Recuerden que aquí no he hecho ninguna cuenta. ¿Sí? Aquí para sacar esta línea negra, lo único que hice fue mis cuentas de cuántos protones o cuántos OH se estaban intercambiando. Y entonces yo saqué nada más esta línea negra de esa manera. Sin embargo, sí voy a hacer una pequeña cuenta y va a ser muy fácil. Muy bien. Entonces, ahora sí, hasta aquí me quedé. La clase pasada empiezo a grabar. Muy bien. Voy a ayudarme un poquito con los valores de las pendientes para sacar cuál va a ser la pendiente esta negra, de estas líneas negras que tengo por aquí. Y yo tracé las que consideré en ese momento, no fueron todas, pero consideré las más fáciles. Sin embargo, tendríamos que hacer un estudio un poquito más, digamos, más ordenado y tendría que hacer lo que voy a empezar en este momento. Por ejemplo, en esta gráfica, yo puse una información adicional con respecto a la última clase y solamente es esto, también para no durarme tanto. Y vean ustedes, por ejemplo, que esto que yo estoy moviendo aquí, ¿sí? En realidad está representando las pendientes de cada una de las especies para sacar la pendiente total, considerando todos los aportes, tanto del cobre, del ligante y del complejo. Por ejemplo, en la parte de arriba, yo pongo un 0 porque es la pendiente de la línea que representa a cobre y por eso lo pongo en verde. Por otra parte, tengo un +4, que es la pendiente que tendría, ¿sí? O que tiene el aporte individual por la protonación del ligante. Entonces, ahí habíamos quedado que es +4. Y por otra parte, tengo el -1, que sería esta parte, que es el aporte del complejo cuando se protona. Si yo sumo estos valores de pendiente, me va a dar 0 más 4 menos 1, sería +3. Y entonces, la pendiente que debería de tener la línea abajo de 2.07 debería ser de +3. Ahora, lo voy a hacer en esta otra zona y la voy a pasar aquí, que es la zona número 2, en donde sigue siendo la pendiente del cobre de 0, porque aquí lo veo. Sin embargo, la pendiente del EDTA no es +4. ¿De cuánto es?
Ahí de cuánto de cuánto es la pendiente. 3. De más 3. De más 3. Y todavía estoy en esta zona donde la pendiente del complejo es de menos 1. Entonces tengo 0 más 3 menos 1 y entonces la pendiente total de todas las partículas ya sería de más 2. Y esa debería ser la pendiente de esa línea. Claro, esta es una información que no es tan fácil a veces de sacar, pero sobre todo porque tengo un sistema complicadón. Ni modo, escogí ese sistema porque pues ahora sí que no lo tenía pensado y bueno, pues dije, pues le entramos de una vez a la zona de predominio de especies. Y entonces tendríamos este valor dependiente. Si ya tenemos en esa zona número 2, pues también existe una zona muy chiquitita, ¿sí? Que es entre 2.75 y 3. Y voy a poner esto aquí un poquito para abajo para que sea relativamente fácil de encontrar. Entonces, en esa zona, o inclusive me voy a ir arriba para que sea más fácil, que ustedes vayan viendo. Me voy a ir por el momento arriba. Recuerden que esto debe de ir ahí, ¿sí? En ese intervalo pequeñito, pero para que no sea tan problemático por el momento lo hago a un lado. Yo veo que sigue siendo la pendiente del cobre 0. Sin embargo, la pendiente del ligante, ¿de cuánto es? De 2. Más 2. De 2. De más 2. Y la pendiente del complejo sigue siendo de menos 1, porque recuerden que estoy en esta zona, miren. La pendiente sigue siendo de menos 1. Entonces, si tengo esto, 0 más 2 menos 1, me va a dar una pendiente ya del sistema total de más 1. Entonces, esta la voy a dejar aquí por el momento. Ahí está. Esa va a ser. Siguiente zona va a ser la que tengo ahí inmediatamente a un ladito. Ya estoy en la zona, en esta zona, en donde la pendiente del cobre es de 0. La pendiente del EDTA sigue siendo más 2. Sin embargo, la pendiente del complejo, ¿de cuánto es? De 0. De 0. Entonces, aquí ya pues, me da lo mismo restarle 0 o sumarle 0. Entonces, la pendiente, si hago las cuentas, sería ¿de cuánto? De 2. De 2. De 2. De 2. ¿Vale? Y esa debería ser mi pendiente. Me voy a ir a la siguiente. Ahora estoy ahí. Si yo voy, mi pendiente sigue siendo de 0 para el cobre. Para el EDTA, ¿ahora de cuánto es? 1. De más 1. ¿Ven? Ya estoy en esa zona. De más 1. ¿Y la pendiente del complejo sería? 0. 0. Entonces, en esta zona, mi pendiente es de 1. Y entonces, la pendiente global va a ser de 1. Esa va a ser mi pendiente. Me voy a la siguiente zona. Y entonces ya estoy en esta parte, en esta, de aquí, de 8 a 10.34. Entonces, de 8 a 10.34, vean ustedes que ya la pendiente del cobre ya no es de 0, es de 1. ¿Sí? Menos 1. La pendiente del EDTA sigue siendo de 1. Vean la línea azul, sigue siendo de 1. Y la pendiente del complejo formado es de 0. Entonces, lo único que va cambiando, o lo único que cambió fue que ahora la pendiente de aquí es de... Menos 1. ¿La de cobre de cuánto es? Menos 1, perfecto. Menos 1. Entonces, en esta zona tengo menos 1 más 1, más 0, o menos 0, va a ser una pendiente de 0. Ahí está. Me voy a la siguiente zona.
Y esta es la que me interesa, esta. La zona número 7. Entonces ya habíamos visto que ahí la pendiente del cobre es de -1. Ahora la pendiente del EDTA ya no es de +1, porque ya aquí, a partir de este punto, la pendiente es de 0. 0. Y la pendiente del complejo formado sigue siendo de 0. Vean ustedes, estoy aquí, mi pendiente es de 0. Por lo tanto, mi pendiente en esa zona sería -1 más 0 menos 0, va a ser de ¿cuánto? De -1. -1. -1. Y esa va a ser la pendiente. Ahí, la dejo. Y ya por último, me voy, la pendiente de cobre, en este caso es de -1, ¿sí es cierto? Ahí está, -1. La pendiente del EDTA es de 0, ahí está, ¿sí es cierto? Es de 0, la línea azul es de 0, pero la pendiente del complejo formado, ¿cuánto vale? +1. +1. 1. Entonces aquí va a ser de +1. Por lo tanto, la pendiente aquí, ¿de cuánto va a ser? -1 más 0 más 1. ¿De cuánto es? De 0. De 0. Y entonces estas deberían de ser las pendientes que yo debo de tener ahí. Muy bien. Eso quiere decir que esta línea que en algún momento dado yo puse y que estaba para abajo, esta línea en realidad no tiene una pendiente de -1, tiene una pendiente de 0. Y aquí, esta pendiente no era de 1. ¿Sí? Esta pendiente no era de 1. No era de 0, sino era de -1. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Entonces, mis pendientes, por ejemplo, aquí, esta línea, yo había puesto aquí, no debe de llegar hasta ahí, sino debe de llegar nada más hasta aquí. Y ya después empezaría una línea recta, cuya pendiente es de 0, porque me está diciendo que esa pendiente debió de haber sido de 0. ¿Sí? Aquí está. Su pendiente debió de haber sido de 0. Ahí está, línea de 0. Aquí debería de tener una pendiente de +1. ¿Sí? Vean, pendiente de +1. Ahí está la pendiente de +1. Después debería de tener esta pendiente en donde sí es correcta. Y su pendiente debió de haber sido de +2. Sí, esa es una pendiente de +2. Donde yo ya no dibujé fue pendientes de +3, porque aquí en esta parte debió de haber sido no es cierto, de +1. Aquí dice, ¿sí ven? En esa zona pequeñita debió haber sido una pendiente de +1. ¿Sí ven? Ahí está. Entonces, si esta es una pendiente de +1, pues la voy a copiar para que no tenga que estar adivinando cuál va a ser la pendiente. Ahí está, nada más la voy a hacer más chiquita. Aproximadamente. Pero se me A ver. Ok, ahí. Ok, es decir, debe de ser una pendiente más chiquita que esa. Después debería de tener una pendiente de ¿cuánto? De 2. Ahí está. De 2, ahí está. Y entonces esta línea tiene una pendiente de 2, entonces, pues en teoría, debería de ser una pendiente de 2. Ahí está esa pendiente de 2. Lo único que voy a hacer es un poquito más chiquita. Ahí, aprox, debe de ser así. Y finalmente voy a tener en la última zona una pendiente de 3.
pero no tengo ninguna pendiente de 3. Ah, no, sí, es esta. Esta debe de ser de 3. Bueno, pues no me voy a complicar, pues trazo una línea que sea con una pendiente de 3. ¿Cómo sé que es una pendiente de 3? Pues fácil. Si se desplaza en X una unidad, ¿cuánto debería desplazarse en Y? 3 unidades, ¿no? Sí. Y entonces esta debe ser una pendiente de 3. Nada más que creo que no están muy bien trazaditas, pero porque vean ustedes, casi me sale igual que esta. Y ya sé de dónde viene el error. Porque mientras aquí tenemos de 1 en 1, en la parte de arriba está de 2 en 2, ¿sí ven? Bueno, Sí. total que de donde termina esta línea, que debe de ser un poquito menos paradita, pues debo de tener algo como esto. Entonces, esta parte, me voy a esta parte, ya en la última, sabemos que esta debe tener una pendiente de 0 y esta debe tener una pendiente de -1, esta línea. Ahí. Ay. Recuerden que ahorita estoy haciéndolo sin hacer ninguna cuenta. Es obviamente con un sistema complicado, pues es más complicado todavía. Pero, pues esto debe de tener, pues una pendiente como la que estoy poniendo aquí, de -1, que estoy en esta zona, de -1, y después debería de tener una pendiente de 0. Pero ojo, no tiene que ser así. Es decir, me fui por lo más difícil, pero de alguna manera les estoy demostrando que sí podemos razonar y que podemos sacar inclusive un sistema complejo con puras pendientes, y eso es a través de zonas de predominio y simplemente deduciendo pendientes a partir de partículas intercambiadas. Muy bien, entonces voy a salirme, antes de que se me olvide, voy a grabar por lo que pudiera suceder. Y pues eso no lo tengo que hacer así. O sea, no es necesario. Cuando es un sistema sencillito, sí lo puedo sacar rápidamente con puras intercambios de partículas. Ahora me voy a dejar de compartir esta página y lo que voy a hacer es compartir mi archivo en Word. Mi archivo de Word sería este. Y que ustedes lo tienen ya. Yo se los envié. Y les dije que, por favor, empezaran a estudiarlo. Y es este archivo. Entonces, nosotros podemos hacer el estudio de las 8 zonas, que aquí ya les estoy presentando el archivo de Word. En esas 8 zonas, ustedes van a tener la información. Sí. Muy bien. Tenemos 8 zonas. Son 1, 2, 3, 4, son las 8 zonas. Aquí están los valores de pH en esta parte. Y están los valores ya marcados, que ya sabemos de dónde salieron. ¿Sí? Y además yo puse una columna que dice especies predominantes. Y entonces esas especies predominantes van a ser de cada una de las especies que están involucradas en el equilibrio principal. Por ejemplo, a pHs de 0 a 2.07, la especie de cobre que predomina es la libre. La de el EDTA es la 4 veces protonada y del complejo es la que tiene un protón. Con estas especies yo voy a fabricar y los voy a poner en expresión de mi equilibrio. Entonces, en este caso, ¿qué dice? Ahí está. En este caso, tengo que va a ser cobre 2+,
más H4L para dar QHL y liberar 3 protones. Porque el complejo se queda con un protón y entonces él tiene todo rigor, tendría yo que poner, ¿sí? Y lo hice por el momento porque no lo hice en clase, pues le pongo, en este caso, le pongo las cargas y me sirve para lo siguiente. Debe de haber un balanceo en cuanto a especies, es decir, átomos, en cuanto a protones y en cuanto a cargas. Si ustedes observan aquí, mi carga total del lado izquierdo es 2 más, porque H4L no tiene carga, y entonces tengo del lado derecho 1 menos más 3 más, que me darían 2 más. Y estoy balanceando perfectamente con las especies que yo estoy poniendo aquí como especies predominantes. Entonces eso hice en cada uno de las diferentes zonas. Por ejemplo, nada más tomo la 4, por decir algo, y tengo que en la zona 4, que es de pH de 3 a 6.24, sigue predominando el cobre 2 más. El EDTA está con 2 protones y ya ahora tengo que la especie predominante del complejo es la que no tiene, la que no es un complejo mixto. Entonces tengo cobre 2 más, H2L, para dar QL y se tienen que liberar 2 protones. Está perfectamente balanceada. Me voy a la 7, por ejemplo. Tengo que ahí ya el cobre ya está complejado con 1H. Él está libre, o sea, ya no está protonada. Y la especie que me predomina del complejo es la del complejo la que no es mixta. Entonces tengo QOH más L y me va a dar QL2, entonces tiene que liberar un OH. Y finalmente la 8, que es QOH, la especie predominante L y QOHL, pues aquí pues no libera ninguna otra cosa. Entonces aquí en la siguiente columna dice número de partículas intercambiadas. Bueno, no dice intercambiadas, pero debería de ser. Pero déjame ver. Voy a poner así, intercambiadas. Sí, intercambiada. Entonces, es número de partículas intercambiadas. Aquí son 3 protones que debe de coincidir con lo que tengo a un lado. 2 protones, un protón, 2 protones, un protón. 0 protones, por ejemplo, en la zona 6. No se intercambian protones, ni tampoco se intercambian en total, ya balanceada la expresión, ni tampoco OHs. Lo único que se intercambia es una molécula de agua, pero esta no se toma en consideración porque es agua. Y ya después voy a tener un OH y aquí tampoco se intercambian ni OHs ni tampoco protones, ni tampoco aguas, inclusive. Y entonces yo aquí en la siguiente columna estoy deduciendo la pendiente, pero en valor absoluto. Si ustedes observan, simplemente estoy repitiendo los numeritos que tengo del lado izquierdo, de la columna del lado izquierdo. Y esas son las pendientes. Lo único que me hace falta aquí es el signo. ¿Sí? Por el momento en todas me hace falta el signo, si es positivo o negativo, eso es lo que me hace falta. Y una vez que yo tengo esto, también para sacar cuál va a ser el signo y cuál va a ser la expresión completa, recuerden que aquí estas pendientes deben de coincidir y deben de coincidir perfectamente con las pendientes del archivo en Excel, de esas que yo saqué, pues nada más así, con sumas y restas de pendientes, ¿sí se acuerdan? Entonces, si ustedes
recuerdan, por ejemplo, la primera pendiente era de +3, la segunda es de +2, de 1, de 2, de 1, de 0, de 1 y de 0. O sea, teníamos dos zonas en donde la pendiente era de 0 y sí nos acordamos que la última era de 0 y por ahí había otra que era la 6 que también era de 0. Entonces, ese signo yo ya lo saqué en la otra parte, en la reducción de las pendientes y estas eran positivas. Positiva, positiva, positiva. Bueno, pues aquí si quiero pues le pongo signo, puede ser +0 o -0, da lo mismo. Y aquí, este era de -1. Esta era la única pendiente de -1 y después era de 0. Ojo, esto yo ya lo saqué, aunque en mi archivo de Excel lo saqué y me costó mucho trabajo sacarlo. Sin embargo, si yo lo hago directamente con las especies predominantes y con los equilibrios correspondientes, relativamente es fácil. Los numeritos, estos son iguales a las partículas intercambiadas, ya sea de H más o de OH menos. Y este signo que ahorita yo ya puse así como que muy fácil, ¿sí? Y que lo hice referencia con respecto al archivo de Excel. Simplemente, si yo veo aquí que se liberan protones, ese me va a dar una pendiente positiva. En el siguiente equilibrio se liberan 2 protones, por lo tanto seguirá siendo liberación de protones, me va a dar pendiente positiva en este caso, así como lo estoy representando. Aquí, ¿cuántos protones se liberan? 1. Entonces la pendiente sigue siendo de liberación de protones. ¿Sí? Entonces sigue siendo positiva. ¿Cuántos protones se liberan? 2. Sigue siendo positiva. ¿Cuántos protones se liberaron en el equilibrio ya perfectamente balanceados? 1. Aquí no se liberan protones ni OHs. La pendiente es de 0. Sin embargo, en la siguiente zona se libera un OH. Como el OH es una partícula que no es protón y se está liberando, ahora en lugar de ser una pendiente positiva va a ser una pendiente negativa porque se está liberando un OH y no un protón. Y entonces de esa manera yo puedo en este momento directamente con los equilibrios, pues obviamente establecer que si se libera un protón, la pendiente forzosamente va a ser positiva y si se libera un OH va a ser negativa. ¿Ok? Bueno, pues tratando de compaginar pues las alfas también para que posteriormente yo pueda sacar todas las expresiones completas y qué fue lo que hice aquí. Pues de eso se trata esta parte de borde. Ahí estoy buscando el borde grueso, pero no me lo da. Bordes y sombreado. A ver, aquí está. Entonces, le voy a poner que este va a ser grueso. A ver si me lo hace. Ah, pero no son todas estas, sino nada más va a ser los externos. Estos. Ahí está. Ah, pero ya la regué. No quiero perder todos esos bordes, todas esas partecitas. Entonces, bueno. Donde dice cuadro, profe. Lo voy a dejar así nada más. Porque nada más así. ¿Sale? El cuadro por el momento. 8. Nada más voy a dejar el cuadro grueso. A ver, otra vez lo voy a hacer. Entonces, voy a decir, bueno, sí lo puedo hacer.
A ver, voy a decir que Creo que es donde dice cuadro. Creo que nada más voy a dejar ahorita el cuadro, chicos, para que no me lleve tanto tiempo, ¿sí? Nada más el cuadro. A lo mejor si le hago tendría que bajarme aquí, algo como esto. ¿De cuántos puntos era? ¿De medio? Ahí está. Ahí está, a ver. Ahí está, ya. Muy bien, lo voy a salvar. Y entonces, ese cuadro negro en este momento, mi intención es compaginar y demostrar que efectivamente estas pendientes que yo saqué aquí y que ya las saqué por mi archivo de Excel, nada más razonando, son congruentes. Entonces, para eso, pues voy a sustituir los valores de alfa, ¿sí? Para el metal en sus diferentes zonas. Sabemos que hasta pHs menores de 8, el alfa del cobre, en este caso, pues lo tengo así de manera general, pero debe ser de cobre en función de OH. Híjole, ya me cambió esto, mejor así. Mejor así. Ahí, así. Entonces, tenemos dos zonas, una en donde vale 1 y una donde vale beta 1 por KW entre H más. Para el caso del EDTA, nosotros pues obviamente tenemos 5 zonas. Una donde no está protonado, que es la zona de 10.34 en adelante. Otra zona que va a ser, y que en este caso corresponde a estos dos, una que es de 6.24 a 10.34, que involucra dos zonas de estudio, que son estas las que están aquí. Otra en donde está 2 veces protonado, donde está 3 veces protonado y donde está 4 veces protonado. En el caso del alfa del complejo, tenemos una zona en donde está protonado el complejo, que abarca las zonas de 1 a 3. Otra zona en donde no está ni protonado ni hidroxilado, que abarca la zona 4 hasta la 7. Y la última, que es la zona número 8, en donde ya se hidroxiló el complejo. Entonces, si yo sustituyo entre cada uno de esos, en cada una de esas zonas, los valores de alfa, tanto del cobre, del complejo, del cobre y del ligante, pues voy a tener en cada una de esas partes, voy a tener distintas expresiones. Por ejemplo, sustituyo y están con el código de colores. Y entonces en cada una de estas sustituyo por el valor de alfa de cada una de las distintas especies con su código de colores respectivo para que no se me pierdan. Entonces, ahí está. Todas estas están sustituidas. Yo les dije que las estudiaran, espero que lo hayan hecho, pero cada una de ellas está con su color respectivo. Por ejemplo, me voy a ir a esta zona en donde el alfa del complejo es 1 y está en rosa. El alfa de EDTA está en azul, con su respectiva expresión correspondiente, y el alfa de cobre está en 1. Me voy a la última y, por ejemplo, tengo que el alfa del complejo está sustituido por su respectiva expresión en rosa, el alfa de cobre está en verde y el alfa de EDTA está en azul, y que en este caso es 1. Si yo, por ejemplo, en este caso que estoy multiplicando por H más, me voy a la zona número 1, ¿vale? Estoy multiplicando por H más y estoy dividiendo entre H más a la cuarta. Eso en algún momento me sale con que en la parte de abajo es H más a la 3.
Y a la hora de sacar el logaritmo de la constante condicional, que es lo que estoy poniendo acá, ¿sí? Esa constante condicional, pues resulta que debo sacar, por ejemplo, en la zona número 1, log de K, que es lo que está en negro, más el logaritmo de beta 1 de QL en H más, porque estoy sacando el logaritmo de la parte de arriba. Recordemos que ya al hacer la simplificación de los protones, ya no me queda protones arriba. Entonces me quedaría abajo el 1, que sería menos log de 1, y que sería 0, y ya no aparece en mi expresión. Pero sí me debería de aparecer el menos logaritmo de beta 4 de protonación del ligante y el menos logaritmo de H más al cubo. Pero como es el menos logaritmo de H más al cubo, pues eso es 3pH. Y si ustedes observan, este 3pH debe, y no solo más 3pH, debe de corresponder con lo que yo tengo aquí, con los equilibrios. Y también debe de corresponder con las pendientes que yo saqué en su momento en mi esquema de Excel, razonado exclusivamente. Y entonces en cada una de estos términos, tengo que la pendiente en la zona 2 es de más 2, que casa con este. La siguiente es de más 1. Ahí está, que debe de casar con ese. La siguiente es de 2pH, de esta expresión, y más 2. Siguiente es de más 1, más 1. Siguiente, 0pH, 0 pendiente. Con esta debe de casar. Y acá tengo menos 1. Y efectivamente, en esta sí me voy a detener un poquito más. Porque si ustedes ven la expresión anterior, que es la que estoy marcando ahí, pues me quedaría que K condicional es K por 1, que es el alfa del complejo, entre beta 1, KOH, KW, entre H más, por 1, que es el alfa del ligante. Si ustedes observan aquí por la regla del sándwich, nosotros tenemos que este H más finalmente quedaría en la parte del numerador. Entonces, cuando yo le saco el logaritmo de H más, pues debería de ser menos el logaritmo de H más, y el menos logaritmo de H más es pH. Entonces, aquí me debe de quedar la pendiente de menos 1 pH, que obviamente debe de casar con esa pendiente deducida a través de establecer el equilibrio. Finalmente, tenemos una pendiente de 0 y que obviamente aquí tenemos que es una pendiente de 0 porque aquí tenemos H más, este término en rosa está dividido entre H más y todo esto está dividido entre KW entre H más, es decir, yo tengo por la regla del sándwich que este pasaría arriba y esto quedaría abajo y entonces sería por H más entre H más, pues se nulifican esos términos. Bueno, pues entonces, digamos que todas estas ecuaciones, la última columna, son ecuaciones de una recta. Y esa recta, ustedes saben que la ecuación de una recta, le voy a poner acá arribita, la ecuación de una recta, pues está dada por y es igual a mx más b. ¿Sí? Y esta y es igual a mx más b, y le voy a poner subrayada, tiene un término que es una constante, que es la ordenada al origen. Y es más, la voy a poner aquí, b más mx. Así, para que sea más fácil. Y que sea más fácil con respecto a lo que tengo acá abajo. Entonces, esta b es una constante, es una ordenada al origen, y va a estar dada por términos constantes. Y aquí el término constante es el logaritmo de la constante, el logaritmo de beta 1
del complejo menos el logaritmo de beta 4. Todo esto es una constante. Es decir, la ordenada al origen en esta primera zona es log de K más log de beta 1, rosa, log de beta 4 de protonación. Y entonces la pendiente va a ser, en este caso, de más 3 y X es pH. Entonces, por ejemplo, si me voy en la zona esta zona, la ordenada al origen es log de K más log de beta 1 de protonación del complejo menos log de beta de protonación del ligante. Su pendiente es de más 1, pH. Entonces, lo único que estoy haciendo es que esto lo estoy expresando como una línea recta. Y por eso en mi archivo de Excel, todas las estoy poniendo como líneas rectas, cuyas están dadas por el número de partículas global, ya el equilibrio global que se intercambiaron y que son las que yo puse aquí. Muy bien. Voy a dejar de compartir esta parte. Y entonces lo único que voy a hacer ahorita es comprobar que efectivamente las líneas que yo tracé por acá, pues son las líneas que deben de aparecer. ¿Sí? Recuerden otra vez que todo esto que ustedes están viendo es producto de mi imaginación. No, no es cierto. Es producto de el razonamiento. Ahora voy a hacer y voy a ponerle numeritos a la casa. ¿Qué quiere decir eso? Voy a tratar de comprobar que efectivamente digamos, ¿qué? Esta gráfica que yo saqué ahí es la que debe de salir una vez que yo ya hice todas las cuentas y todo lo que tenía que hacer. Y entonces para eso, por ejemplo, voy a insertar aquí en esta parte, voy a insertar. A ver, déjenme ver. Insertar. Ok. Voy a insertar aquí un log de la constante condicional que solamente dependió del cobre. ¿Sí? Eso es lo que voy a hacer. Voy a insertar también otra columna. Insertar. Insertar. Y entonces voy a poner aquí un logaritmo de la constante en donde solamente depende del ligante, para tratar de sacar las líneas que yo saqué de manera razonada. Y aquí voy a poner un log de K condicional en donde solamente depende del complejo, de un alfa del complejo. Entonces, pues esto es bien fácil. Esto nada más me basta decir que para sacar esta log de la constante condicional en función de cobre exclusivamente, pues sería el valor de bueno, aquí todavía tienen la nomenclatura del primero, pero bueno, recuerden que esta es la constante, ¿eh? Claro, tendría que cambiarla aquí. Pues sí, lo voy a hacer rápidamente. Que se llama log de beta 2 de HGN, le voy a cambiar el nombre para que no se me pierdan ustedes. Entonces me voy a ir a fórmulas, sirve que repasamos lo que habíamos visto, administrador de nombres, y entonces se supone que se llama log ¿de qué?
de beta 2, ¿verdad? Beta 2, ¿qué era? HGN. Ay, pero no la veo. Ah, a ver. Esta. Sí, esta es la que voy a cambiar. Pero ojo, ¿en dónde la voy a cambiar? La voy a cambiar en la página, ¿sí? Cobre EDTA. ¿Sí ven? Ahí está. Porque hay otra que dice que está en el libro HGN y hay otra que está en el calcio EDTA. Voy a cambiar este. Tenemos varias. Una está en calcio EDTA, en otra en el libro Cobre EDTA y el HGN. Entonces, la que me interesa cambiar el nombre es este. Y entonces le voy a decir, voy a modificar su nombre y le voy a decir que es log de la constante de cobre EDTA. Le voy a decir aceptar. Y entonces ya no se llama así. Entonces, ahorita que la ponga en la ecuación, aquí, recuerden que lo hice para que esto fuera igual a el logaritmo de la constante de formación de cobre, ahí está, aquí está hoy. ¿Y qué le tengo que hacer? Le tengo que restar el logaritmo del alfa de cobre. ¿Por qué se lo resto? Porque es un reactivo. Y entonces tendría que poner que es log de alfa del metal. Recuerden que este es del metal en función de MH. A ver, tendría que verlo por acá. Aquí está. Log de cobre con OH. Eso es lo que le voy a restar. Log de cobre, aunque aquí está de manera general, pero pues ahí me dice eso. Y obviamente a pHs bajos me sale que es 18.8. En la siguiente, lo que voy a hacer es otra vez el logaritmo de la constante de formación de complejo de cobre de T y le debo de restar el alfa de ¿quién? Del ligante. ¿Qué es esa? El alfa del ligante en función del protón. Pues obviamente aquí me sale un valor bien pequeñito porque estoy por acá. ¿Sí? Muy bien. La otra es calcular la constante como si solamente dependiera del complejo, del alfa del complejo. Y entonces le hago pues lo mismo que he estado haciendo. Logaritmo de la constante, en lugar de decir menos, aquí va a ser más, porque recuerden que se le debe de sumar el logaritmo del alfa del producto, que es el complejo. Y entonces aquí le tendría que poner, ¿dónde está? Es este. El alfa de ML en función de H y de OH más, pero es más. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Se supone que esta me está dando el logaritmo de la constante de formación y pues aquí me quedó incompleta. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en que esto tendría que cambiar para que sea más grande, porque la constante es más grande de 10 a la 14. Va a ser, le voy a poner 10 a la 19. 19. Ok. Ahí está. Eso es lo que me daría, tomando todas las expresiones, que es log de K de la constante de formación, más el alfa, el logaritmo del alfa del complejo formado, menos el logaritmo del alfa del cobre con OH, menos el logaritmo del alfa del EDTA en función de H+. Entonces lo que voy a hacer es que en esta parte, voy a salvarlo. Híjole, apenas me va a dar tiempo. Pero... Esto, ¿sí? Esto que está aquí, debería de ser algo como esto que tengo acá. Algo como esto. Entonces, antes de pasar a esa parte,
pues voy a graficar los logaritmos de las constantes cuando solamente dependen del cobre, del ligante y del complejo. Entonces lo que voy a hacer es decir, voy a seleccionar datos, le voy a agregar una serie, esta del cobre, la voy a poner así, los valores de pH, recuerden que estoy graficando en función de pH en las X, y aquí en las Y tendría que poner la constante de formación cuando solamente depende del cobre. Ahí está. Le digo aceptar. Voy a agregar otra serie. Y esta va a ser cuando la constante solamente dependa de L. Hijo, creo que en la otra no la puse así. Ok. En X voy a poner pH. Ahí está pH. En Y voy a poner cuando solamente depende de L. Aceptar. Este le voy a cambiar, modificar. Le voy a cambiar el título. Y le voy a poner entre paréntesis porque... bueno. Entonces, K, que solamente depende de cobre. Ok, aceptar. Y voy a agregar la otra serie que va a ser la constante donde solamente va a depender del complejo formado. Y aquí debo de poner otra vez pH. Y esta parte, en donde tenemos el complejo, donde solamente va a depender del complejo. Ahí está. Aceptar. Bueno. Ahí está. Muy bien. Ahí está la gráfica. Esa gráfica, obviamente, es una gráfica que está redondeada. ¿Por qué está redondeada? En algún momento les comenté que está redondeada porque es una expresión en donde no hay simplificaciones. Es decir, agarro todo el polinomio y ya. Mientras que esta, como la puse acá, lo que estoy haciendo es por predominio de especies. Y esta no está redondeada. Esa, ¿sí? No está redondeada. ¿Por qué? Pues porque en algún momento dado considero que una especie o un término es predominante con respecto al otro. Y por eso no se redondea. Si yo trato de poner esta más o menos del tamaño de la que tengo acá, para que sean más o menos, digamos, comparables, pues voy a ponerla del mismo ancho, y está del mismo ancho, aproximadamente es del mismo ancho. Ahí está, es del mismo ancho. Lo que no es del mismo alto. Lo puedo hacer de otra manera, pero a veces me tarda un poquito más y se puede hacer eso también. La quiero poner del mismo tamaño. Entonces, esto debería de venir hasta casi. Ahí está. Ojo, este está hasta 20. Bueno, lo ponemos a 20 para que no haya problema. Hasta 20. En la parte de abajo, este está, bueno, no está tan bien, porque en realidad recuerden que les dije que aquí tenía yo un pequeño detalle que había confundido que
En cierta forma, aquí va de 1 en 1 y aquí va de 2 en 2. Bueno, perdónenmela, por favor. Entonces, ¿cuál es la real y verdadera? Es la negra. Esta que estoy poniendo aquí, debería ser la línea de color verde. Porque es la del EDTA. Esa debe de ser verde. Ok, esta que se va para arriba y que de hecho tendría que hacerla no solo a 20, sino un poquito más grande. Esta que va para arriba es la rosa. Esa es la rosa. Y esta otra que está por acá, no es cierto, esta no es verde, esta debe de ser azul. Azul, porque es la de DDTA. Y esta, una de las que viene por acá, esa debería de ser verde. Ah, pero tengo una cosita que no me gustó. Ahorita veo. Ok, ahorita veo qué es lo que no me gustó. Ahorita les voy a decir. Si ustedes ven la línea rosa, le hace falta este pedacito, ¿sí ven? El que va para arriba. Hay una parte que va para arriba y aquí no le estoy viendo para arriba, ¿sí ven? Sí. La del verde, pues ahí está. Pero no me gusta porque debió de haber sido en 8. Voy a revisar los valores, ¿sí? Entonces, tengo que revisar algunas cosas. Aquí. Sí, claro. A ver, déjenme ver primero los datos. ¿Tengo vetas de protonación de ligantes? Sí. Sí. Tengo esta, que es una, y que es de 1.3, nada más que aquí este valor creo que no está bien. Si se acuerdan que no era 1.3, el log de beta 1 con cobre era, ¿de cuánto era? De 6, acuérdense. Por eso aquí me aparecen 8. Ahí está, ahora sí. Ese beta 1 era de 10 a las 6 y como PK, entre comillas, debe ser de 8. ¿Sí ven? Y aquí está, PK entre comillas. La otra cosa que debo de modificar es aquí. ¿Cuánto vale este? Era de 3.1 y 2.5. Esto sí está, como dato sí está, pero en la expresión vamos a ver si está en la expresión. Porque yo no veo. Ah, caray. Pues sí está ahí. ¿Pero qué fue? Beta 1. 3.1. 2.5. A ver, 2.5. A ver, déjenme, ¿no? Este es igual a 2.5. Ok. Ya sé, posiblemente es esto. En mi expresión, aquí, es beta 1 y lo voy a poner de una vez como en función de H es más. Entonces, va a estar multiplicado por KW. KW, tengo por ahí un KW. ¿No puso KW? Sí, aquí está. ¿Y está como KW? Sí. Entre H es más. Es beta 1 del complejo con OH por KW entre H es más. Aquí entre H más, ¿dónde está H más? Es esta, entre H más. Ay. Pues no lo hace. Déjenme ver dónde está el error. Bueno, pero sí saben que aquí esto debe de ir para arriba, ¿no?
Eso ya lo vimos Sí. y está comprobado. Nada más que déjenme ver en dónde tengo el error. ¿Sí? Un pedacito debe de ir para arriba de la rosa. Eso es evidente. Ujú. Entonces, déjenme ver. Log de ML. Ahí está. Ah, pues es más fácil verlo acá. Ok. Aquí el log de alfa. Desde aquí, por ejemplo, aquí estoy graficando los logaritmos de alfa. Entonces, desde aquí se ve que está mal, porque este debió de ir para arriba. Entonces, este está calculado con esto. Y esta es la expresión que no está bien. Beta 1, beta 1, beta 1. A ver. Sí me está poniendo beta 1. Déjenme ver si la expresión de beta 1 está errónea. Porque esa parte es muy pequeñita y no debe de ser. Beta 1 del complejo formado. Este debe ser ML. Beta 1. Ah, pues es que aquí está la menos 12. ¿Sí ven? Por eso, yo creo que esto está al revés. Ahí está. Beta 1 debe ser 3.1 por 10 a la 11, que debe ser 11.5, y entonces ya debió de haberse arreglado esto. Ajá, pero no es aquí. Sigo teniendo problemas todavía. Déjame ver. 14. Este me sale como... Entonces debe de ser al revés. Debe de ser menos más. A ver, déjenme ver. Ah, ya son las 8:30. No. No. Aquí hay algo mal. A lo mejor esto... A ver, KW. Creo que aquí ya sé cuál es el asunto. KW debe ser 14. Debe estar aquí abajo, más bien. Debe ser 14 menos 10 a la... A ver. O no será la expresión del alfa que no la tenemos como con KW sobre H más. Pero esa entre H es más. No. Bueno, ya se acabó la clase. Vamos a hacer una cosa. Esta partecita, necesito arreglar esa expresión, pero ustedes saben que debe de ir para arriba. Ya la próxima clase, lo único que les voy a presentar es cómo debió quedar esa expresión. Y nada más les voy a presentar esta log de alfa, les voy a presentar esta parte y se las voy a presentar junto con esta gráfica que hice, en donde todo esto que en esta gráfica que estoy moviendo es calculada a partir de la expresión general y considerando todas las cuentas. ¿Sí? ¿Perdón? Ah. Entonces, ya es lo único que me restaría para demostrar que me debe de salir un patrón muy semejante al que yo estoy poniendo o al que yo encontré aquí. Ya las ecuaciones están mostradas, ya todo está mostrado, lo único es que esta partecita tengo que ver dónde me equivoqué. Chicos, ya son las 8:30. Nos vemos entonces, ya voy a dejar de grabar y nos vemos entonces el jueves. Está bien. Les voy a mandar el Gracias, profe, video. hasta luego. Les voy a mandar el video para que ustedes lo revisen. Nos vemos el jueves, chicos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.